Flowing ad budget on metrics that look great till the CFO sees them. That's bull spend. And marketers are calling it out in Dashboard Confessions. I remember telling my boss, it'll be good for the brand, when leads were slow. Yeah, it wasn't. Cut the bull spend. LinkedIn lets you target by company, job title, and more. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered with 30% off orders from Aldi, Kroger, and Dollar General. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Chips, dips, fresh ingredients, and more. Order in so you can lock in for the games. 30% off your grocery order, only on Uber Eats for a limited time. A veces uno mira alrededor y siente que todos avanzan menos uno. Ves a otros con familias felices, trabajos estables, puertas abiertas, oportunidades que parecieran caerles del cielo, y te preguntas por qué a ti te cuesta tanto. Es como si la bendición fuera abundante en todas partes, menos en tu propia vida. Y aunque no siempre lo dices en voz alta, muy dentro de ti te preguntas si Dios se olvidó de tu proceso, si estás quedándote atrás o si algo estás haciendo mal. La comparación se mete en el corazón sin pedir permiso y empieza a mostrarte una película donde los demás siempre ganan y tú siempre pierdes. Por eso hoy quiero hablar contigo, así, de manera directa, sincera y cercana, sobre cómo vencer la comparación cuando todos parecen más bendecidos. Porque Dios tiene un trato contigo que no se parece al de nadie, un tiempo preparado especialmente para tu historia, y una bendición que no se puede medir con la vida de otra persona. Si alguna vez has sentido que vas lento, que estás detrás, que tu vida avanza a un ritmo distinto al de quienes te rodean, este mensaje es para ti. No estás aquí por casualidad. A veces Dios usa precisamente estos momentos para recordarte que no te creó para competir, sino para caminar con Él. Quizá vienes con el corazón cansado, agotado de intentar, agotado de comparar, agotado de preguntarte cuándo llegará tu turno. Pero hoy, mientras escuchas este video, quiero que sientas que no estás solo. Dios todavía escribe tu historia y lo hace con una paciencia tan grande que incluso cuando tú dudas, Él sigue obrando. Quédate, quédate de verdad, porque puede que esta palabra sea exactamente lo que tu corazón necesitaba hoy. Si este mensaje ya está tocando tu corazón, te invito a darle like, comentar y compartir. Eso ayuda muchísimo a que YouTube recomiende este video a más personas que están luchando con lo mismo. Personas que necesitan una palabra, que necesitan este espacio para conectarse con Dios y que quizá no tienen otro lugar donde recibirlo. Tu apoyo es una bendición enorme y hace que esta comunidad siga creciendo y tocando más vidas. Primera parte. Quiero que empecemos desde la raíz, desde ese punto donde la comparación nace en silencio y crece sin que te des cuenta. La mayoría de las veces, la comparación no aparece por maldad, aparece por cansancio, por frustración, por ver tanto avance afuera y tan poco movimiento adentro. Y es ahí donde tu corazón comienza a preguntarse ¿por qué a otros sí y a ti todavía no? ¿Por qué su vida parece tan resuelta mientras tú todavía estás enfrentando luchas que no se ven en redes sociales ni en conversaciones con amigos? La comparación no es simplemente mirar lo que otro tiene, es sentir que lo de ellos invalida lo que tú estás construyendo. Y eso, querido oyente, desgasta mucho más de lo que imaginas. El enemigo sabe que no necesita destruirte para frenarte, solo necesita que te compares lo suficiente como para dejar de creer en lo que Dios te prometió. La comparación te roba claridad, te roba paz, te roba propósito, te pone en una carrera que Dios nunca te pidió correr y te hace mirar la vida como si fueras un espectador de los triunfos de otros en lugar de ser protagonista de tu propio proceso. Por eso, el primer gran paso para vencer la comparación es reconocerla.
ponerle nombre y entender que no viene de Dios. Dios no te creó para medir tu vida con la de nadie. No, Dios te creó con un propósito único, con un tiempo único y con un diseño único que no puede ser copiado por ninguna persona. Aquí quiero detenerme contigo en algo profundo. El tiempo de Dios no se acelera por presión humana, ni se retrasa por bendiciones ajenas. Dios no trabaja con relojes terrenales, trabaja con procesos espirituales. La comparación te hace creer que estás tarde, pero Dios te mira y dice que vas a tiempo. La comparación te hace pensar que te falta mucho, pero Dios sabe que ya estás más cerca de lo que tú crees. La comparación te hace sentir que los demás están avanzando más rápido, pero Dios no está midiendo velocidad, está midiendo formación interior. Y aquí es donde aparece uno de los primeros puntos que quiero que registres en tu corazón. 1. Lo que Dios está haciendo en ti no siempre se ve, pero siempre es real. Hay temporadas en las que Dios te esconde para formarte, temporadas donde todo parece silencioso, donde no hay noticias nuevas, donde sientes que estás detenido. Pero no estás detenido, estás en el taller de Dios. Y el taller de Dios nunca es pérdida de tiempo. Cuando lees historias de la Biblia, te encuentras con personas que vivieron procesos muy distintos entre sí, pero todos tenían algo en común. Sus tiempos no coincidían con los tiempos de otros. David fue ungido rey siendo joven, pero tuvo que pasar años completos en el anonimato, cuidando ovejas, huyendo de peligros, enfrentando injusticias. Mientras otros recibían reconocimiento, él recibía desierto. Mientras otros avanzaban, él retrocedía. Y aún así Dios estaba con él. Lo que parecía atraso era preparación. Lo que parecía injusto era formación. Lo que parecía que lo dejaba atrás, en realidad lo estaba construyendo para algo mayor. Otro ejemplo es José. Mientras sus hermanos vivían vida normal, él pasó por traiciones, pozos, mentiras, cárceles y silencios. Nada en su camino parecía una bendición, y si él se hubiera comparado con sus hermanos, habría pensado que ellos eran los bendecidos y él el olvidado. Pero no, todo lo que vivió era parte del diseño de Dios. Su proceso no se parecía al de nadie, pero su resultado tampoco se pareció al de nadie. Aquí aparece un segundo punto, que también es importante en esta primera parte. 2. La comparación te hace olvidar que Dios escribe historias diferentes para cada persona. Dios no repite procesos, Él personaliza caminos. Lo que otros reciben ahora no es una señal de que tú no lo recibirás, es una señal de que Dios ya está moviéndose, y si Él lo hizo con ellos, también lo hará contigo, pero a su manera, a su tiempo y en su forma. El problema es que la comparación te hace mirar las bendiciones ajenas como si fueran evidencia de tu propia falta. No lo son. Nadie te puede quitar una bendición que Dios escribió con tu nombre. Nadie puede adelantarse a los capítulos que Dios reservó para ti. Nadie puede ocupar el lugar que Dios diseñó para tu vida. Quiero que te preguntes algo con sinceridad. ¿Cuántas veces te has sentido menos porque alguien recibió algo antes que tú? ¿Cuántas veces creíste que te estabas quedando atrás solo porque otro celebró una victoria? ¿Cuántas veces dudaste de tu proceso porque el proceso de alguien más parecía avanzar más rápido? Eso no viene de Dios. Dios no te creó para sentirte inferior, ni para vivir comparando tu identidad con el éxito ajeno. La comparación es una trampa del corazón que te hace olvidar quién eres. Y cuando olvidas quién eres, olvidas también quién es Dios para ti. Por eso quiero que te lleves algo clave de esta primera parte. Dios no está comparando tu vida con la de nadie. Él no mira a otra persona para decidir qué te dará a ti. Él no te bendice basándose en lo que los demás tienen. Él te bendice basándose en lo que Él mismo diseñó para tu propósito. Y cuando entiendes esto, empiezas a soltar esa carga pesada que la comparación pone sobre tus hombros. Empiezas a respirar diferente, a caminar diferente, a creer diferente. Porque ya no miras lo que otros tienen, miras lo que Dios está preparando para ti. Y eso cambia todo. Segunda parte.
En esta segunda parte quiero que vayamos aún más profundo, porque vencer la comparación no es solamente reconocerla, también es aprender a recuperar la identidad que la comparación intenta robarte. Lo primero que la comparación hace es distorsionar tu visión. Empiezas a mirar tu vida a través de lo que otros son, no a través de lo que Dios dice que tú eres. Y cuando tu visión se contamina, también se contamina tu ánimo, tus decisiones y tu esperanza. Por eso, aquí quiero hablar contigo de algo esencial. La comparación te distrae de tu propio llamado. Dios te dio algo para hacer, algo para construir, algo para levantar. Pero cuando tu enfoque se va hacia lo que otros tienen, descuidas lo que a ti se te entregó. Esto es más común de lo que parece. La comparación te hace creer que lo tuyo es pequeño, que tus avances son lentos, que tu proceso es insuficiente, que tus resultados no valen tanto como los de otros. Empiezas a mirar tu vida como si siempre estuvieras en segundo lugar, como si siempre te hiciera falta algo para ser completo. Y eso te desconecta del propósito, te desconecta de la misión, te desconecta de la voz de Dios. Cuando te comparas, empiezas a vivir tu vida con los ojos puestos en lo que no tienes, en lugar de agradecer lo que sí tienes. Y aquí aparece un punto clave en esta segunda parte. 1. La comparación no te deja ver la mano de Dios en las pequeñas cosas. A veces, Dios empieza a moverse en lo pequeño, en lo que nadie ve, en lo que parece insignificante, pero como tu mirada está puesta en la vida ajena, no notas que Dios ya comenzó contigo. Es como aquel pasaje donde Dios le habla al profeta Elías y no se muestra en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro suave. Ese susurro representa precisamente la manera en que Dios obra muchas veces. Silencioso, suave, constante, pero si tu corazón está distraído por la comparación, ese susurro no lo escuchas. Aquí quiero llevarte a un segundo punto. 2. La comparación te lleva a competir cuando Dios te llamó a confiar. Competir es desgastarte tratando de alcanzar lo que otro tiene. Confiar es descansar, sabiendo que lo que Dios tiene para ti llegará. Competir te hace correr sin dirección. Confiar te hace caminar con paz. Competir te hace creer que te falta. Confiar te recuerda que Dios nunca llega tarde. A veces pensamos que la única manera de avanzar es acelerándonos porque sentimos que los demás van más rápido. Pero la vida espiritual no es una carrera donde gana el más veloz, sino un camino donde crece más quien aprende a confiar. Cuando tú confías, sueltas cargas innecesarias, sueltas comparaciones injustas, sueltas presiones que Dios nunca te pidió llevar. Cuando compites, te frustras. Cuando confías, te fortaleces. La comparación te impide ver el verdadero problema. Piensas que estás quedándote atrás, pero en realidad lo que está quedando atrás es tu conexión con Dios, porque estás mirando donde no debes mirar. Jesús lo dijo cuando habló del afán y la ansiedad. Él enseñó que cada día tiene su propio desafío y que Dios cuida incluso de los pájaros y las flores. Y si cuida de ellos, ¿cuánto más cuidará de ti? El afán y la ansiedad nacen muchas veces de compararnos, de creer que si otros recibieron algo hoy, tú también deberías tenerlo. Pero Jesús enseñó algo que rompe esa lógica humana. Dios da a cada uno según su propósito, según su tiempo, según el plan que Él escribió. Dios no improvisa, Dios no se olvida, Dios no se distrae. El que comenzó la obra en ti, la terminará. Esa verdad es irrefutable. Por eso, en esta parte quiero que entiendas algo que es transformador. Cuando tú te comparas, limitas tu propia capacidad de ver bendición. No ves tus avances porque estás enfocado en los de otro. No ves tu proceso porque estás viendo el destino de alguien más. No ves lo que Dios hace en ti porque estás mirando lo que Dios hace en otros. Y aquí aparece un tercer punto poderoso. 3. La comparación te desconecta del agradecimiento. Cuando tú agradeces, tu corazón se alinea con lo que Dios está haciendo hoy. Cuando te comparas, tu corazón se amarga pensando en lo que aún no ha llegado. El agradecimiento es una puerta espiritual que abre caminos,
que rompe cadenas, que aclara la mente y que fortalece el corazón. La comparación es una puerta que se cierra, que apaga tu fe y que te roba alegría. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces Dios te ha dado pequeñas respuestas, pequeños milagros, pequeñas señales, y no las has celebrado porque estabas enfocado en lo que otro estaba recibiendo? Eso pasa más de lo que crees. Cuando tú no agradeces, tu corazón se vuelve insatisfecho. Y un corazón insatisfecho nunca se siente bendecido, aunque reciba bendición. Por eso, parte de vencer la comparación es volver a entrenar tu corazón para ver lo que sí está pasando, para ver lo que sí ha avanzado, para ver lo que sí se ha transformado en ti. El enemigo quiere que te enfoques en lo que falta. Dios quiere que te enfoques en lo que está creciendo. También quiero que entiendas que la comparación puede convertirse en un obstáculo espiritual si no la enfrentas a tiempo. No es solo un pensamiento, es una puerta que puedes abrirle al desánimo. Cuando tú te comparas, empiezan a entrar dudas sobre tu valor, dudas sobre tu propósito, dudas sobre si Dios realmente te escucha. La comparación es como una sombra que va apagando tu fe poco a poco. Pero cuando reconoces la comparación y la confrontas con verdad espiritual, esa sombra se desvanece. La verdad siempre ilumina lo que la comparación quiere opacar. Y quiero cerrar esta segunda parte dejándote algo claro. Dios no piensa de ti lo que tú piensas cuando te comparas. Cuando tú dices que estás atrás, Dios dice que estás a tiempo. Cuando dices que te falta, Dios dice que te está preparando. Cuando dices que otros avanzan más, Dios dice que tú estás avanzando en el ritmo correcto. Dios no tiene prisa, pero tampoco está detenido. Él está formando algo en ti que solo será visible en su momento perfecto. Y cuando llegue ese momento, entenderás por qué no podías comparar tu proceso con el de nadie más. Tercera parte. En esta tercera parte quiero que vayamos a un nivel aún más íntimo, porque la comparación no solo afecta lo que ves afuera, también afecta lo que sientes adentro. La comparación es silenciosa, sutil, pero muy profunda. Se mete en la forma en la que te hablas a ti mismo, en cómo interpretas tus días, en cómo entiendes el amor de Dios. Y uno de los daños más fuertes que produce es este. La comparación te hace creer que Dios bendice más a unos que a otros. Esa idea es peligrosa, desgastante y completamente falsa. Dios no ama por categorías, no reparte bendiciones por niveles. No, Dios trata a cada persona con una profundidad particular y un amor indivisible. Pero cuando alguien a tu alrededor recibe algo bueno, tu corazón herido te dice que eso significa que tú estás en el último lugar de la fila. Y no es así. Tu mente empieza a interpretar los éxitos ajenos como si fueran fracasos propios. Si alguien más tiene un logro, tu corazón lo traduce como una pérdida. Si alguien avanza, lo ves como un retroceso en tu propia vida. Esa es la distorsión que la comparación produce. Te confunde, te hace creer que la bendición es escasa, como si no hubiera suficiente para todos. Pero Dios no es un Dios de escasez. Dios es un Dios de abundancia, y su abundancia no se agota, no se divide y no se limita. Que otro reciba bendición no significa que tú no la recibirás. Significa que Dios está obrando, y si Él está obrando, tarde o temprano también tocará tu puerta. Aquí quiero llevarte a un punto fundamental en esta tercera parte. 1. La comparación crea en ti una sensación falsa de escasez. Esa sensación te hace pensar que si alguien recibe algo, entonces ya no hay espacio para ti. Pero eso ocurre porque estás viendo la vida como una competencia. En el reino de Dios no hay competencia, hay propósito. En la competencia, solo uno gana. En el propósito, todos crecen. En la competencia, solo uno llega primero. En el propósito, cada uno llega en el tiempo que Dios preparó para él. Y ese tiempo nunca es tarde, nunca es insuficiente y nunca es menor que el de otro. Si en este momento te sientes detrás, quiero recordarte algo que debes guardar en tu corazón. No estás atrasado, estás en tu proceso.
y el proceso de Dios no se acelera por comparación ajena. Dios tiene una manera tan perfecta de formar el corazón que muchas veces te hace pasar por etapas que otros nunca pasarán, porque Él sabe lo que te hará más fuerte, más sabio, más sensible, más profundo. La comparación no entiende eso. La comparación quiere resultados rápidos. Dios quiere raíces firmes. Y para que tus raíces sean firmes, necesitas procesos que otros no entenderán. Aquí aparece un segundo punto importante. 2. La comparación te roba la capacidad de ver tu propio avance. Hay días en los que creces por dentro, pero como ese crecimiento no es visible, piensas que no pasó nada. Hay días en los que Dios te guardó de un peligro, pero como no supiste cuál era ese peligro, crees que no hubo protección. Hay días en los que Dios cerró puertas que iban a destruirte, pero como no viste lo que había del otro lado, piensas que estás estancado. Eso es lo que hace la comparación. Need a laptop that's built to perform and designed to last all day? Select Windows 11 PCs starting at $499.99 are now at Best Buy. Learn more at bestbuy.com. Best Buy. Imagine that. Te quita la percepción espiritual para que solo interpretes lo que ves, no lo que realmente está pasando. Sin embargo, Dios obra en lo visible y en lo invisible. Y lo invisible suele ser más grande que lo visible. Lo invisible es donde Dios ordena, prepara, limpia, transforma y acomoda lo que tú todavía no estás listo para sostener. A veces te comparas porque ves que otro tiene una bendición que tú deseas. Pero la pregunta real es, ¿estás listo para sostener esa bendición hoy? Porque hay cosas que Dios quiere darte, pero te ama tanto que no te las entrega sin antes asegurarse de que tengas la madurez para mantenerlas. La comparación te hace desear resultados que no estás listo para sostener. Dios te hace pasar por procesos para que cuando llegue el resultado no se destruya en tus manos. Quiero que medites en esto. Los tiempos de Dios no son lentos, son exactos. La comparación te dice que vas tarde. Dios te dice que vas en la curva perfecta para tu formación. Tu historia no es lineal. Tiene desvíos, silencios, pausas, aprendizajes, momentos de avance rápido y otros de avance lento. Pero todos tienen sentido. Nada en ti es desperdicio. Nada en ti está fuera de lugar. Nada en tu proceso es casualidad. Y cuando tú entiendes que tu vida avanza en la precisión del tiempo perfecto de Dios, empiezas a soltar la comparación, porque te das cuenta de que no importa quién esté avanzando a tu lado. Lo que importa es que tú estás avanzando en el camino que Dios te trazó. Aquí aparece un tercer punto que quiero que guardes profundamente. 3. La comparación te hace olvidar que tu valor no depende de tu velocidad ni de tus resultados. Hay personas que reciben rápido, otras reciben lento, otras reciben de manera inesperada y otras reciben cuando parecía que ya no habría oportunidad. Pero el valor de cada una de esas vidas es exactamente el mismo. Dios no te ama más cuando recibes, ni te ama menos cuando esperas. Su amor no se mide por temporadas. Su amor se mantiene firme en todas las etapas de tu historia. Cuando tú te comparas, empiezas a creer que vales menos porque recibes menos. Pero eso no es verdad. Tu valor proviene de lo que Dios dice de ti, no de lo que otros tienen. Tu valor está en tu identidad, no en tu progreso. Tu valor está en tu propósito, no en tu posición. Y cuando recuperas esa identidad, la comparación pierde fuerza, porque ya no dependes de lo que ves afuera, sino de lo que crees adentro. Quiero cerrar esta tercera parte llevándote a pensar en algo profundo. Si Dios se tardó en formar a grandes hombres y mujeres de la Biblia, ¿cuánto más invertirá en tu corazón, que también es valioso para Él? Quizá tu proceso ha sido largo, quizá tus silencios han sido duros, quizá tus preguntas han sido muchas, pero eso no es una señal de atraso, es una señal de amor. Dios te está preparando no solo para recibir bendiciones, sino para sostenerlas, honrarlas y usarlas con propósito. Y cuando llegue ese momento, la comparación ya no tendrá espacio en tu corazón, porque entenderás que lo que Dios tiene para ti nunca dependió de lo que otros recibieron. Cuarta parte.
En esta cuarta parte quiero que vayamos a un territorio más profundo, a ese lugar dentro de ti donde la comparación no solo te hace sentir atrasado, sino también indigno. Porque la comparación no se queda en la superficie, la comparación intenta tocar tu identidad. Te hace pensar que hay algo malo en ti, que hay algo que haces mal, que hay algo que te falta, que por eso Dios no te da lo que otros ya están recibiendo. Esa sensación es pesada, es silenciosa y se arrastra por dentro sin que te des cuenta. Por eso en esta parte quiero hablarte directamente, con claridad, sobre lo que realmente significa ser formado por Dios sin caer en el engaño de la comparación. El primer ataque de la comparación en esta etapa es hacerte sentir que Dios tiene favoritos. Ves a personas que parecieran ser atendidas más rápido, cuyas oraciones reciben respuestas inmediatas, cuyas puertas se abren con facilidad, y tu corazón empieza a preguntarse, ¿por qué tú no ves esos mismos resultados? La comparación susurra que tal vez tú no eres tan importante, que tal vez Dios no está tan pendiente de ti, que tal vez tu vida no provoca tanto interés en el cielo. Pero aquí es donde tienes que detenerte y recordarte algo fundamental. Dios no trabaja por favoritismos, trabaja por procesos. Él no elige a unos para bendecirlos y a otros para ignorarlos. Él no se mueve basado en quién es más visible, más reconocido o más fuerte. En el reino de Dios, todos son vistos, todos son valiosos, y todos tienen un tiempo exacto donde su gloria se revela. Aquí aparece el primer punto importante de esta cuarta parte. 1. La comparación te hace pensar que la bendición es un premio, cuando en realidad es parte del proceso de Dios. La bendición no es una recompensa por ser mejor que alguien, es una consecuencia del propósito para el cual Dios te creó. Y como cada propósito es único, también lo es cada bendición. Lo que Dios le da a otro hoy es parte de la misión de esa persona. Lo que Dios te dará a ti será parte de la tuya, y cuando lo entiendes, tu corazón deja de ver las bendiciones ajenas como trofeos que te faltan, y comienza a verlas como testimonios de que Dios sigue obrando. A veces no te das cuenta de que Dios te está protegiendo al no darte todavía lo que le pides. La comparación te hace creer que Dios te está negando algo, pero la verdad es que muchas veces Dios está retrasando una bendición para que no te haga daño. No porque no la merezcas, sino porque quiere que cuando la recibas, tengas la madurez y la estabilidad para sostenerla sin perderte. La comparación no te deja ver esa protección. La comparación solo te muestra el deseo inmediato, el vacío del ahora, la frustración del hoy. Pero Dios siempre ve más lejos que tú. Dios ve tu futuro, tus batallas, tus fuerzas, tus debilidades, tus tentaciones, tus luchas internas, tus ciclos, tus emociones. Él sabe exactamente cuándo entregarte algo y cuándo no hacerlo todavía. No entregarte algo hoy no es rechazo, es cuidado. Aquí quiero llevarte al segundo punto esencial de esta parte. 2. La comparación te hace olvidar que estás siendo preparado para algo que todavía no ves. Hay procesos en tu vida que no tienen explicación humana. Pasas temporadas donde todo va lento, donde las respuestas son pocas, donde las puertas parecen cerradas, y mientras vives esos momentos, otros parecen recibir todo lo que tú has estado orando. Si miras eso desde la comparación, te vas a sentir olvidado. Pero si lo miras desde la formación, entiendes que Dios está construyendo en ti algo que requiere tiempo. Las cosas profundas no se hacen rápido. Los cimientos firmes no se levantan en un día. Los propósitos grandes no se forjan en una semana. Lo que Dios hace contigo no es superficial, es profundo. Y lo profundo siempre requiere paciencia. La comparación quiere acelerarte, Dios quiere afirmarte. La comparación quiere que llegues rápido, Dios quiere que llegues fuerte. La comparación quiere que tengas resultados, Dios quiere que tengas raíces. Cuando ves a alguien avanzar, lo único que estás viendo es el capítulo visible de su vida. Pero tú no ves lo que esa persona vivió antes, lo que lloró, lo que esperó, lo que enfrentó, lo que superó.
Es fácil creer que otros recibieron algo rápido, pero no sabes cuánto tiempo estuvieron sembrando antes de llegar ahí. La comparación te engaña porque te muestra solo la temporada de cosecha de los demás, pero no te muestra sus temporadas de siembra, de silencio, de dolor, de lucha. Y entonces comparas tu temporada interna con la temporada externa de alguien más. Eso nunca será justo contigo, porque tú estás comparando tu proceso oculto con el resultado visible de otro. Aquí aparece un tercer punto poderoso en esta parte. 3. La comparación puede hacerte despreciar el proceso que Dios usa para fortalecerte. Algunas de las cosas que más duelen son precisamente las que más te formarán. Hay temporadas donde Dios te quita cosas que tú querías, relaciones que tú valorabas, caminos que tú deseabas, porque Él sabe que sin esas separaciones, tu crecimiento no será completo. Y cuando ves que otros no pasan por lo mismo, te comparas y preguntas por qué tú sí y ellos no. Pero esa es la grandeza del trato de Dios. Él sabe exactamente qué remover para que te conviertas en la persona que necesita que seas. Y muchas veces aquello que otros conservan sin problema, en ti se convertiría en un obstáculo. La comparación no entiende ese detalle, pero Dios sí. Quiero llevarte a un pensamiento más profundo. ¿Y si lo que te está doliendo hoy es exactamente lo que te está preparando para algo mayor mañana? ¿Y si lo que otros no tienen que enfrentar, tú sí lo enfrentas, porque Dios te está construyendo para cargar algo más grande, más profundo, más trascendente? La comparación no puede responder esas preguntas. Solo Dios puede hacerlo. Y cuando empieza a mostrarte la intención detrás de tu proceso, la comparación pierde poder, pierde voz, pierde autoridad. Quiero cerrar esta cuarta parte con una reflexión que debes guardar. Dios no te está retrasando, te está fortaleciendo. Dios no te está ignorando, te está preparando. Dios no te está cambiando de planes, te está llevando a un plan que es mejor que cualquier cosa que tú hayas imaginado. La comparación te hace creer que Dios está haciendo más en la vida de otros. Pero la verdad es que, si supieras todo lo que Él está haciendo en ti por dentro, te sorprenderías, porque lo interno siempre precede a lo externo. Lo que Dios construye en tu corazón hoy será lo que sostenga tus bendiciones mañana. Quinta parte. En esta quinta parte quiero que entremos a un terreno aún más profundo, porque aquí ya no hablamos solamente de comparación, hablamos de cómo la comparación va moldeando tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones. La comparación no es solo una reacción, es una influencia interna que poco a poco cambia la forma en la que interpretas tu vida. Y si no se confronta, termina convirtiéndose en una narrativa que se repite dentro de ti todos los días. Una narrativa que dice que no avanzas, que no eres suficiente, que Dios está tardando contigo, que tal vez tu propósito no es tan grande como el de otros. Esa narrativa no viene de Dios. Esa narrativa nace cuando tu mirada se desvía hacia donde nunca debió estar. La comparación te hace olvidar tus propias victorias, te hace olvidar dónde estabas hace un año, hace unos meses, hace unas semanas. Te hace olvidar cuánto has crecido, cuánto has superado, cuánto has cambiado. Porque cuando estás ocupado mirando el terreno del otro, no te das cuenta de que tu propio terreno también ha dado frutos. Y aquí quiero llevarte al primer punto fundamental de esta quinta parte. 1. La comparación te ciega ante tu propio proceso. Cuando tu corazón está lleno de comparación, deja de celebrar lo que Dios ya hizo. Deja de valorar tus pequeños triunfos. Deja de apreciar tus propios pasos. Y cuando tú no celebras lo que avanzas, empiezas a sentir que no avanzas en absoluto. Quiero que pienses en esto con sinceridad. ¿Cuántas veces has subestimado tus logros porque no se ven tan grandes como los de otros? ¿Cuántas veces has dejado de agradecer porque sientes que lo que tienes es poco en comparación con lo que otros reciben? Esa es precisamente la trampa. Dios trabaja en lo pequeño, en lo invisible, en lo que otros no notan. Él no necesita que tu victoria sea grande para que sea significativa. Él necesita que sea formativa. Y muchas de tus victorias
no tienen aplausos ni anuncios, pero te transforman por dentro. La comparación quiere que ignores esos avances. Dios quiere que los reconozcas, porque reconocerlos fortalece tu fe para lo que viene. Aquí aparece un segundo punto que quiero que guardes. 2. La comparación te hace olvidar que tu proceso tiene un ritmo diferente, y ese ritmo no es un castigo, es una estrategia. Dios no te lleva lento porque se olvidó de ti. Dios te lleva lento cuando necesita hacer algo profundo en ti. A veces tu proceso avanza despacio porque tu corazón necesita sanar cosas que no puedes acelerar. A veces avanza despacio porque necesitas aprender a soltar ideas que te estancan. A veces avanza despacio porque Dios quiere enseñarte dependencia, paciencia, resistencia, discernimiento, carácter. Hay cosas que solo se aprenden en la espera, y si Dios te las diera antes, no las entenderías ni las valorarías. La comparación te dice que avanzar lento es perder. Dios te dice que avanzar lento es ser formado. La comparación te dice que estás tarde. Dios te dice que estás siendo preparado. La comparación grita. Dios trabaja en silencio. Hay algo que muchos no entienden. Cuando Dios tarda, no tarda sin intención. Tarda con propósito. Tarda porque prepara el camino. Tarda porque prepara tu corazón. Tarda porque te protege de versiones inmaduras de ti mismo. Tarda porque ajusta cosas que tú no ves. Tarda porque hay batallas que se están librando a tu favor sin que tú lo sepas. Y cuando lo ves desde esta perspectiva, la comparación comienza a perder su argumento, porque ya no te vas a medir por el avance visible de otro, sino por la obra invisible que Dios está haciendo en ti. Aquí aparece un tercer punto clave. 3. La comparación puede hacer que pierdas la alegría de la hora. Cuando te comparas, no disfrutas lo que sí tienes, porque estás enfocado en lo que no tienes. La alegría del presente se apaga cuando tu corazón vive mirando hacia la vida de otro. Pero la alegría es espiritual, no emocional. La alegría viene de estar consciente de lo que Dios está haciendo en ti hoy, no de lo que otros reciben. Cuando recuperas la alegría de la hora, recuperas también la claridad para ver a Dios obrando. La alegría te permite descansar, confiar, respirar. La comparación te hace vivir corriendo, presionado, frustrado. La alegría te recuerda que no estás solo, que no estás perdido, que no estás atrasado, que Dios te sostiene, te guía y te acompaña incluso cuando tú no lo notas. Quiero que pienses en cuántos momentos de tu vida han sido hermosos, pero los ignoraste porque estabas demasiado ocupado comparándote. ¿Cuántas personas maravillosas te rodean? ¿Cuántos detalles pequeños te ha regalado Dios que nunca celebraste? ¿Cuántos avances internos has conseguido? ¿Cuántas cadenas se rompieron en silencio sin que tú lo supieras? La comparación te hace olvidar esas bendiciones. Pero cuando te detienes, cuando respiras, cuando miras tu vida con honestidad, descubres que Dios ha sido fiel incluso en días donde tú no lo viste. Quiero cerrar esta quinta parte con una verdad profunda. Tu historia no puede medirse con la historia de nadie más, porque Dios no te creó para réplica, te creó para propósito. Lo que Él está haciendo en ti no se parece a lo que hace en otros, porque lo que tú vas a sostener tampoco se parecerá a lo que ellos sostendrán. Tu ritmo es tuyo, tu proceso es tuyo, tu formación es tuya, tu historia es tuya. Cuando entiendes esto, la comparación pierde fuerza, pierde influencia, pierde sentido, porque ya no buscas parecerte a nadie, buscas parecerte más a lo que Dios soñó sobre ti desde el principio. Sexta parte. En esta sexta parte, quiero que vayamos a una dimensión del corazón donde la comparación afecta algo mucho más profundo que tus emociones, afecta tu percepción del propósito. Cuando la comparación se instala dentro de ti, empieza a decirte que tu vida no tiene el mismo significado que la de otros, que tu llamado no tiene el mismo impacto, que tu historia no tiene la misma grandeza. Empieza a convencerte de que tu propósito quedó pequeño en comparación con lo que otros están viviendo. Y cuando tú crees eso,
tu corazón se desanima, tus fuerzas se debilitan y tu espíritu pierde enfoque. Por eso, esta parte es tan importante, porque si tú no proteges tu propósito, la comparación va a terminar debilitándolo desde adentro. La comparación es experta en hacerte mirar lo visible y olvidar lo invisible. Eso significa que te hace medir tu propósito por resultados externos, por reconocimiento, por velocidad, por puertas abiertas, por éxito aparente. Pero el propósito no se mide por eso. El propósito se mide por obediencia, por fidelidad, por formación interior, por la capacidad de permanecer, aunque no veas todavía el resultado. La comparación quiere que te frustres porque los frutos no llegan rápido. Dios quiere que confíes porque los frutos llegan al tiempo perfecto. Aquí aparece el primer punto de esta sexta parte. 1. La comparación te hace sentir que tu propósito es menos importante. Pero Dios nunca ha dado propósitos pequeños. Lo que Dios te entregó, aunque hoy no parezca grande, tiene un impacto que todavía no ves. Lo interesante es que cuando alguien se compara, casi siempre se compara hacia arriba, nunca hacia atrás, nunca hacia lo que ya superó, nunca hacia el avance que Dios ya produjo en su vida, siempre hacia lo que falta. La comparación te proyecta hacia un futuro que no puedes alcanzar todavía y te roba la gratitud por el presente que sí estás viviendo. Pero hay algo revelador. Lo que tú ves en otros como grande, también empezó pequeño en ellos. Lo que admiras hoy en la I wrote a little song to remind you, Choice Hotels gets you more of the experiences you value. The Cambria Hotel's got it all. A rooftop bar, have a ball. Cocktails up here feel just right. Is Cambria amazing? All right. Bring a date, your team, or even your mom. Book direct at choicehotels.com. See you on the roof. vida ajena, hubo un tiempo en el que era tan invisible como lo que hoy estás viviendo tú. La comparación te muestra los resultados de otros sin mostrarte el proceso. Dios te invita a valorar tu proceso antes de esperar resultados. Aquí quiero llevarte al segundo punto esencial. 2. La comparación te desconecta del propósito porque te distrae con destinos ajenos. Cuando tú te comparas, empiezas a desear lo que no era para ti, a buscar lo que no era tuyo, a correr detrás de caminos que no te corresponden. Y cuando empiezas a caminar un camino que no era para ti, tu corazón pierde paz, pierde enfoque, pierde dirección. Lo que Dios tiene para tu vida es tuyo. No tienes que competir por ello, pero la comparación te hace creer que necesitas pelear, apresurarte o imitar para alcanzarlo. Eso te desvía del propósito real. Muchas personas pierden años valiosos de su vida tratando de alcanzar algo que nunca estuvo en su diseño espiritual. ¿Por qué? Porque vieron a otros con eso y creyeron que también lo necesitaban. Pero cuando sigues lo que otros hacen, te desconectas de lo que tú fuiste llamado a hacer. Y nada es más desgastante que correr una carrera que no te pertenece. Aquí aparece un tercer punto profundo. 3. La comparación te hace dudar de tu identidad espiritual. Cuando ves a otros más bendecidos, más adelantados, más firmes, más estables, tu corazón empieza a creer que ellos están más cerca de Dios que tú. Y eso no es verdad. Dios no mide tu valor por tu velocidad. Dios no mide tu cercanía por tus resultados. Dios no mide tu espiritualidad por las bendiciones visibles. Dios mira el corazón. Tu identidad no cambia porque hoy tengas menos que otros. Tu identidad es firme porque Dios la definió, y lo que Dios define, nadie puede cambiarlo. Cuando la comparación toca tu identidad, tú empiezas a cuestionarte. Empiezas a pensar si realmente eres fuerte, si realmente Dios te escucha, si realmente vas a lograr lo que Él te prometió. Pero Dios no cambia de opinión sobre ti cada vez que alguien más recibe bendición. Para Él, tú sigues siendo valioso, amado, escogido, diseñado con propósito, aunque ahora mismo no veas un solo fruto visible. La comparación te hace sentir invisible. Dios te hace sentir visto.
Piensa en esto profundamente. Hay cosas que otros están viviendo hoy porque ya las necesitan. Ya están en esa temporada, ya están en ese nivel espiritual. Pero hay cosas que tú vivirás mañana que ellos nunca vivirán. Porque tu propósito te llevará a lugares distintos, a situaciones distintas, a bendiciones distintas. La comparación te hace olvidar eso. Te hace creer que la bendición tiene una sola forma, como si Dios solo trabajara de un tipo. Pero Dios es creativo, diverso y perfecto en su planificación. Él no repite historias, Él no copia procesos, Él no entrega destinos iguales. Lo que tú vivirás será único, irrepetible y profundamente significativo. Ahora quiero que reflexiones en algo más profundo todavía. Tu propósito no está detenido, está siendo afinado. Hay momentos en los que Dios no te avanza hacia afuera porque te está fortaleciendo por dentro. Hay temporadas donde tu corazón es el proyecto principal de Dios. Y eso no se ve, no se aplaude, no se comparte, pero transforma completamente tu vida. Cuando Dios trabaja en tu interior, tú no lo notas de inmediato. Pero cuando termina, todo empieza a cambiar en el exterior de una forma que otros no van a entender. La comparación quiere apurarte. Dios quiere transformarte. Quiero cerrar esta sexta parte con una verdad que te va a liberar. No tienes que correr para alcanzar la vida de nadie. Tienes que caminar para alcanzar lo que Dios preparó para ti. Lo que Él diseñó no necesita comparación, necesita obediencia. Lo que Él te prometió no necesita competencia, necesita fe. Lo que Él te dará no necesita prisa, necesita madurez. Cuando empiezas a ver así tu propósito, la comparación ya no tiene poder sobre ti, porque entiendes que no estás detrás, estás en tu propio camino. No estás perdiendo, estás siendo formado. No estás siendo ignorado, estás siendo preparado. Tu historia no se parece a la de nadie porque tu final tampoco será como el de nadie más. Séptima parte. En esta séptima parte, quiero llevarte a uno de los aspectos más profundos y menos hablados cuando se trata de la comparación, el desgaste espiritual. Porque la comparación no solo te cansa emocionalmente, también te debilita espiritualmente. Lo hace de manera lenta, silenciosa, casi imperceptible, hasta que un día te sorprendes a ti mismo sin fuerzas, sin claridad, sin entusiasmo, sin ánimo para orar, sin pasión para avanzar. La comparación drena el espíritu porque lo desconecta de la fuente verdadera que es Dios y lo conecta con una expectativa falsa basada en lo que otros viven. Por eso, esta parte es fundamental si realmente quieres romper con la comparación desde lo más hondo. Quiero comenzar con un punto profundo que muchos no quieren admitir. 1. La comparación te roba intimidad con Dios sin que tú lo notes. ¿Cómo lo hace? Muy simple. Cuando tú te comparas, tu corazón empieza a llenarse de preguntas que no se alinean con la fe. Empiezas a preguntarte, ¿por qué Dios no te da lo que le pides? ¿Por qué otros reciben cosas más rápido? ¿Por qué tu vida parece avanzar más lento? ¿Por qué tus oraciones parecen tardar más? Y esas preguntas, si no se llevan a la presencia de Dios, se convierten en semillas de duda. Semillas que crecen lentamente y que al crecer comienzan a bloquear tu fe, tu paz y tu deseo de buscar a Dios. Lo que antes era un tiempo de oración donde abrías tu corazón con confianza, ahora se convierte en un tiempo donde traes quejas, frustraciones o silencios pesados. No porque Dios no esté contigo, sino porque tu corazón está mirando hacia las bendiciones ajenas en vez de mirar hacia el rostro de Dios. La comparación te distrae del lugar donde Dios quiere fortalecerte. Aquí aparece un segundo punto esencial en este desgaste espiritual. 2. La comparación te hace desconfiar del amor de Dios. Y esta es una de las heridas más profundas. Cuando ves que otros reciben más rápido, o reciben más grande, o reciben más evidente, sin darte cuenta empiezas a asociar la bendición con el amor. Crees que Dios los ama más porque les da más. Crees que Dios los cuida más porque caminan con menos obstáculos.
crees que Dios los mira más porque sus puertas se abren con facilidad, todo eso es falso, pero la comparación te lo hace sentir verdadero. Dios no te ama según lo que te da, Dios te ama según lo que Él es, y Él es constante, fiel, profundo, perfecto. Si hoy estás esperando, no es porque Dios te ama menos, es porque Dios trabaja en ti de manera distinta. Pero cuando te comparas, tu corazón interpreta la espera como abandono, y eso desgasta el espíritu. Te hace sentir menos amado, menos importante, menos visto, menos relevante para Dios. Cuando la verdad es que tú eres tan amado como cualquier persona que hoy esté celebrando una bendición. Quiero llevarte ahora a un tercer punto que también afecta profundamente tu espiritualidad. 3. La comparación hace que tus oraciones cambien de enfoque. Cuando te comparas, empiezas a orar no desde un corazón que confía, sino desde un corazón que siente que necesita alcanzar a otros. Y ese tipo de oración no nace de la fe, nace de la presión interna. Empiezas a pedirle a Dios que te dé lo mismo que ves en los demás, en lugar de pedirle que te dé lo que Él sabe que necesitas. Empiezas a pedir puertas que no son tuyas. Empiezas a pedir temporadas que no te corresponden. Empiezas a pedir ritmos que no fueron diseñados para tu vida. Y ahí es donde la comparación afecta tu identidad espiritual. Te aleja de la oración auténtica, esa que nace del deseo de caminar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la vida de los demás. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces tu oración ha cambiado porque viste que otro recibió lo que tú también quisieras? ¿Cuántas veces dejaste de agradecer en tu oración porque estabas enfocado en lo que aún no tienes? La comparación no solo daña tu percepción, daña tu manera de relacionarte con Dios. Y cuando daña tu relación con Dios, daña el pilar más importante de tu vida espiritual. Ahora quiero llevarte más profundo todavía, a una reflexión que puede transformar tu manera de ver esta lucha interna. La comparación no es solo una distracción, es una estrategia para desenfocarte de lo que Dios está construyendo en ti. Cuando tú te comparas, pierdes energía, pierdes visión, pierdes pasión, pierdes constancia. Y esas son precisamente las herramientas que Dios quiere usar para levantarte. La comparación te drena para que no avances. Dios te llena para que continúes. La comparación te debilita. Dios te fortalece. Por eso, cuando caes en comparación, sin darte cuenta, empiezas a retrasar procesos que Dios ya estaba acelerando en lo invisible. Porque la comparación no solo te distrae, te desanima. Y cuando el ánimo se debilita, el espíritu se cansa. Aquí quiero hablarte de algo que debes comprender desde lo más profundo. La comparación te roba la fuerza interna que Dios te quiere dar a través de la fe. La fe te hace caminar aunque no veas nada. La comparación te hace detenerte porque ves demasiado en otros. La fe te enfoca en lo que Dios dijo. La comparación te enfoca en lo que la gente vive. La fe te alimenta. La comparación te vacía. Y cuando tú entiendes esta diferencia, empiezas a combatir la comparación no solo como un pensamiento, sino como un ataque espiritual. Porque no exagero cuando te digo que la comparación daña tu visión, tu identidad, tu ánimo y tu relación con Dios. Quiero que guardes algo profundamente en tu corazón. Lo que Dios tiene para ti no depende de lo que otros han recibido. Las bendiciones de otros no son un indicador de tu atraso, son un recordatorio de que Dios todavía está bendiciendo. Y si Dios bendice, llegará tu momento. Aunque hoy no lo veas, aunque hoy no lo sientas, aunque hoy parezca lejano. La comparación te quiere convencer de que nunca llegará. Dios te quiere recordar que ya lo está preparando. Quiero cerrar esta séptima parte con una verdad que debes atesorar. La comparación nunca te va a llevar a Dios. Siempre te llevará a la frustración. Pero la fe siempre te llevará a Dios, incluso cuando no entiendas nada. Si logras proteger tu espiritualidad de la comparación, recuperarás tu visión, tu fuerza, tu esperanza y tu confianza. Porque lo que Dios está haciendo en ti es más grande de lo que tus ojos pueden ver ahora. Octava parte.
En esta octava parte quiero que entremos a un nivel más profundo todavía, porque la comparación no solo afecta tu fe, también afecta tu manera de ver el propósito de Dios en los demás. Y esto es importante entenderlo, porque cuando la comparación domina tu corazón, empiezas a interpretar erróneamente no solo tu historia, sino también la historia de quienes te rodean. Comienzas a ver sus victorias como amenazas, sus avances como advertencias, sus bendiciones como señales de que algo en ti no está funcionando. Y cuando eso ocurre, el corazón se vuelve inseguro, tenso, desconfiado. La comparación transforma la percepción que tienes del mundo, y sin darte cuenta comienzas a sentirte en desventaja aunque no lo estés. Quiero comenzar esta parte con un punto fundamental. 1. La comparación te hace ver la bendición ajena como competencia, cuando Dios jamás quiso que vieras la vida así. Cada vez que alguien recibe algo, tú no pierdes nada. Cada vez que alguien avanza, tú no retrocedes. Cada vez que otro celebra, eso no reduce tus posibilidades. Pero la comparación te convence de lo contrario. Te hace creer que el crecimiento de otros limita tu crecimiento, como si las oportunidades fueran escasas o como si la gracia de Dios se agotara. Pero Dios no trabaja desde la escasez. Él es abundante, infinito y generoso. La bendición de otro no elimina la tuya, la confirma. Porque si Dios sigue bendiciendo, eso significa que Él sigue moviéndose. Y si Él sigue moviéndose, también llegará a tu vida en su tiempo perfecto. La comparación te quiere convencer de que la bendición tiene cupos limitados. Dios quiere recordarte que su favor no se agota. Aquí quiero llevarte al segundo punto de esta parte. 2. La comparación te impide alegrarte por los demás, y cuando tú no puedes celebrar las bendiciones ajenas, tu corazón pierde sensibilidad espiritual. ¿Por qué? Porque Dios diseñó la alegría compartida como una señal de madurez. Cuando tú puedes alegrarte por otro sin sentirte menos, significa que tu corazón está sano. Cuando tú puedes ver a otro avanzar sin sentir que tú retrocedes, significa que estás confiando. Cuando tú puedes celebrar el bien en otros sin conectarlo con tu propio proceso, significa que estás creciendo espiritualmente. Pero cuando la comparación domina, no puedes hacerlo. Todo te pesa, todo te incomoda, todo te duele. No porque el bien ajeno sea malo, sino porque tu corazón está herido. Y un corazón herido interpreta todo desde la ausencia, no desde la esperanza. Quiero que te detengas un momento y reflexiones en esto. ¿Cuántas veces has querido alegrarte por alguien, pero sentiste un nudo en el pecho porque lo que esa persona celebraba era precisamente lo que tú estabas pidiéndole a Dios? Ese nudo no es maldad, es dolor. Y ese dolor nace cuando tu corazón cree que Dios se olvidó de ti. Pero aquí es donde quiero que escuches esta verdad con atención. La bendición de otro nunca fue una señal de tu olvido. Es una prueba de que Dios sí escucha. Lo que Él hizo con esa persona también lo puede hacer contigo, pero lo hará de la manera que Él haya diseñado para tu vida. Aquí aparece un tercer punto profundo. 3. La comparación te puede llevar a juzgar procesos que no entiendes. Cuando ves a alguien avanzar, piensas que Dios lo llevó rápido, pero tú no conoces las lágrimas que esa persona derramó en secreto. Cuando ves a alguien recibir una bendición grande, piensas que fue fácil, pero tú no conoces la guerra espiritual que enfrentó. Cuando ves a alguien vivir lo que tú deseas, piensas que Dios lo favoreció más. Pero tú no conoces cuántas veces esa persona estuvo a punto de rendirse. La comparación solo muestra la escena final, nunca muestra la película completa. Y cuando juzgas la película de otro desde un solo fragmento, terminas distorsionando tu propia visión. La realidad es esta: todos luchan, todos esperan, todos caen, todos pasan por silencios, todos enfrentan momentos en los que sienten que Dios no los escucha. Pero la comparación te hace creer que solo tú estás viviendo eso. Y esa sensación te aísla, te debilita, te hace sentir fuera de lugar. La comparación te hace creer que tu proceso es más difícil que el de otros, cuando la verdad es que cada proceso tiene sus propios retos. Nadie está exento de batalla. Nadie tiene una vida perfecta.
nadie recibe sin pasar por formación. Si pudieras ver lo que cada persona realmente ha vivido para llegar donde está, no te compararías, te inspirarías. Aquí quiero entrar a una reflexión aún más profunda. La comparación también puede bloquear el propósito por el cual Dios pone personas específicas a tu alrededor. Hay personas cuya bendición no está ahí para lastimarte, sino para dirigirte, enseñarte, inspirarte, empujarte a creer más, a esforzarte más, a confiar más. Pero cuando te comparas, no recibes inspiración, recibes herida. No recibes motivación, recibes dolor. La comparación te hace ver maestros como amenazas y oportunidades como injusticias. Quiero que lo pienses. ¿Y si la persona que hoy ves como alguien más bendecido en realidad fue colocada por Dios en tu vida para mostrarte lo que también es posible para ti? ¿Y si su testimonio es un anuncio adelantado de lo que Dios puede hacer contigo? ¿Y si su proceso es una sombra profética que te está diciendo que tu turno viene, pero viene diferente, viene único, viene exacto para ti? La comparación te cierra los ojos, la fe te los abre. Cuando ves la vida desde la comparación, todo parece injusto. Cuando ves la vida desde la fe, todo tiene sentido, incluso lo que todavía no entiendes. Quiero cerrar esta octava parte con una verdad poderosa. Si dejas que la comparación interprete tu vida, nunca sentirás suficiente. Pero si dejas que Dios sea quien interprete tu proceso, descubrirás que nunca has estado en desventaja. Dios no improvisa, Dios no compite, Dios no te compara. Él te prepara, te guía, te fortalece y te conduce por un camino que solo tú puedes caminar. Y cuando entiendes eso, la comparación pierde fuerza, porque comienzas a ver la bendición ajena no como una amenaza, sino como evidencia de que Dios sigue obrando, sigue moviéndose y sigue cumpliendo. Y si Él sigue cumpliendo, también cumplirá contigo.